Buenos días de nuevo, son ya las 10:35 de la mañana, empezamos las entrevistas de actualidad y lo hacemos hablando del Plan Estratégico de Subvenciones para este 2025, destinadas a colectivos sociales, deportivos y culturales, y llegan con un aumento de los presupuestos. Vamos a abordarlo con el concejal del área, con Enrique Rodríguez. Muy buenos días. Buenos días, Eva. Se dio a conocer hace unos días y supimos que ha habido un aumento considerable de las partidas y especialmente crece el ámbito deportivo, ¿no? Pues sí, aprobamos hace unas semanas esta modificación del Plan Estratégico de Subvenciones, que es el documento en el que cada año el Ayuntamiento anuncia cuáles van a ser todas las líneas de subvenciones que el Ayuntamiento va a otorgar durante este año 2025. En este caso vamos a tener un Plan Estratégico de Subvenciones que va a tener más de 4,5 millones de euros, que como tú bien has dicho, es un plan que crece porque crece más de 513.000 euros en comparación con lo que había previsto inicialmente para este 2025, que es un 12,6% más. Y bueno, hay dos partidas, pues que son las significativas, ¿no?, dentro de esas 84 líneas de subvenciones. Por un lado están las políticas sociales, es un plan con un marcado carácter social que se lleva 2,4 millones, va destinado tanto a las personas como a los colectivos más vulnerables, y eso sigue implicando que el 53% del gasto vaya destinado a ayuda social, pero sí es verdad que, como bien has dicho, hay un ámbito en el que crece muchísimo la aportación que este año se hace, que es el ámbito deportivo. Son más de 564.000 euros los que se van a destinar este año a deporte, y que supone un incremento de más de un 300% en comparación con lo que teníamos el año pasado destinado a esta materia. ¿Qué posibilita estas asociaciones, entidades, las partidas económicas? ¿Qué pueden llegar a hacer? Pues el Plan Estratégico de Subvenciones es muy diverso, ¿no? Como he dicho, son 84 líneas distintas que tramitamos 16 delegaciones, órganos municipales distintos, por lo cual la casuística es muy variada, porque tenemos que, como he dicho, el tema social es una prioridad, y ahí está desde todas las ayudas con carácter individual que se le dan a personas que están en un momento vulnerable. Ahí están desde las aportaciones al tema de la tarjeta monedero, de ese proyecto que se hace con la Asociación Día, pero también tenemos ahí, por ejemplo, ese programa que es la ayuda más importante, que es la línea más importante que tiene el plan estratégico, que es ese convenio que se hace cada año a través de derechos sociales con Cruz Roja, para las personas en situación de calle, para las personas sin hogar, para esa atención que se le da. Pero también dentro del plan estratégico de subvenciones tenemos todo lo que son los concursos, desde el tema de concursos de carnavales, tenemos el tema también del Marbella Crea, tenemos las ayudas al carnet de conducir, pero también tenemos las ayudas a los colectivos, que son convocatorias en concurrencia que se hacen, por ejemplo, que más de una vez lo hemos contado aquí, para las asociaciones vecinales, para pagar su formación, para pagar sus eventos. También tenemos el tema, que es lo que este año hacemos, el tema del ámbito deportivo. Por ejemplo, pues hay ayudas desde para club deportivo, para ayudarle con los gastos que tienen a la hora de hacer competiciones y tal, pero también tenemos esas ayudas para deportistas individuales o para parejas. Es decir, hay un sinfín de ayudas que se vienen realizando a los colectivos empresariales o asociaciones de comerciantes, las ayudas a las AMPA, las ayudas en materia de sostenibilidad ambiental, un tema tan importante como el que se tramita desde la Delegación de Sanidad, esa ayuda a la AAA para la ayuda al bienestar animal. Es decir, hay numerosas, son 84 líneas, dentro de cada línea hay muchísimas ayudas. También tenemos, por ejemplo, el tema del fomento de nuestras tradiciones, ya he mencionado, por ejemplo, el carnaval, pero también están todas las ayudas que se le dan a las hermandades y cofradías a lo largo del año para poder salir a la calle o para poder contribuir a su funcionamiento, a su labor social. Es decir, es un amplio abanico de ayudas, son 84 líneas, como digo, las que se realizan, y ahí, pues cada colectivo tiene una oportunidad de obtener recursos, ya sean culturales, cívicas, vecinales, deportivas, juveniles.
¿Cómo ha arrancado el plazo de inscripción, de petición de estas subvenciones? Supongo que cada una se gestionará de una manera diferente en función de la concejalía, ¿no?, a la que vaya escrita. Claro, son distintas las líneas, ¿no? Son, como digo, esas 84, pero después cada una se tramitan de una manera distinta. Tenemos 20 líneas que son en concurrencia competitiva, que es a cada una de esas líneas lo que se hace es que se abre un periodo de inscripción y los colectivos pueden hacer su solicitud. Tenemos, y cada delegación lo va anunciando, porque depende también mucho de cuándo justifican porque es importante que todo el mundo sepa que son fondos públicos los que se destinan a las entidades y a los beneficiarios, pero que al final hay que justificar cada año de forma muy rigurosa cada uno de los fondos municipales que se destinan, por lo cual el ritmo va cambiando en función a esa justificación, a cuándo presentan su justificación. Cada delegación lo va presentando, pero lo va anunciando tanto a través de la página web, todos los colectivos, a través de la publicación en el BOSMA, en la base nacional de subvenciones, cada una lleva un ritmo. Después tenemos 9 líneas de premios y becas, que son iguales, que como hemos dicho son los concursos. Este año también, como novedades de la Delegación de Participación Ciudadana, presentábamos un nuevo concurso que se desarrollará en el mes de mayo, de fomento de la tradición de las cruces de mayo en la ciudad, que también se lanzará una convocatoria. Y estas van igual, van al ritmo de convocatoria de cada una de las delegaciones. Después tenemos 2 líneas que no son en concurrencia competitiva, son en concurrencia, pero estas son las ayudas sociales principalmente, una partida que engloba más de 600.000 euros en la ciudad y que son partidas que se van solicitando en función el ciudadano o la ciudadana tenga la necesidad, y a través de los trabajadores sociales del ayuntamiento van haciendo esa solicitud y se va liberando ese crédito, porque son ayudas que además hay que darlas en un plazo reducido, que es cuando la persona más la necesita. Y tenemos 53 líneas que son subvenciones nominativas. Estas líneas son de asignación directa por el presupuesto municipal a un colectivo por unas razones de interés, por unas razones justificadas en la excepcionalidad. Y estas se tramitan conforme al colectivo lo va solicitando. Cada colectivo aquí va solicitando la ayuda en función a lo que tienen aprobado ya en el presupuesto municipal desde el principio del año. Aquí también un colectivo no puede solicitar la ayuda siempre y cuando no haya justificado la del año anterior. Cada una lleva un ritmo, pero bueno, todos los colectivos, a través de las delegaciones, como he dicho, son 16 unidades gestoras, pueden consultar, pueden preguntar, pues cada una le informará de cuándo son los plazos habituales para sacar estas ayudas. Mañana, como saben, se celebra el Día de Andalucía, este 28F que viene un poco pasado por agua. Teníamos muchas citas, muchos eventos, sobre todo en el ámbito asociativo, que han tenido que suspenderse. ¿Qué es lo que finalmente sí vamos a tener? Pues finalmente, bueno, tú bien lo has dicho, ¿no? La lluvia ha hecho que muchas de las actividades tengan que ser canceladas, ¿no? Pues lo primero, bueno, pues los colectivos llevaban semanas trabajando y son los primeros. Pero se siguen manteniendo, yo creo que es muy importante, las medallas de la ciudad, que es ese reconocimiento que le vamos a dar además a 3 deportistas locales que han demostrado, bueno, pues una amplia trayectoria, y que se va a celebrar, lo único se cambia la ubicación, en lugar de ser la medalla de la ciudad en el teatro, como es habitualmente, las vamos a celebrar en el Palacio de Congreso, y se mantiene también esa chocolatada y ese bizcocho tradicional que la Asociación de Vecinos del Barrio hace cada año en su sede. Será a partir de las 5 de la tarde, allí en el barrio, en la calle Sol, que tienen, y bueno, es el único evento que, al ser en interior, se ha podido salvar. Recordamos que teníamos, bueno, desde la Asociación de Vecinos El Cruce en San Pedro, teníamos la Asociación de Vecinos Alvariza, que también había planteado su actividad, teníamos la chorizada de carnaval, pero desgraciadamente, como decimos, el tiempo nos ha permitido solamente salvar este. Claro, evidentemente aquí no se podía trasladar a otro momento como se hace, ¿no?, en otro tipo de fiestas. Así que, bueno, pues solamente queda esta cita y, como mencionabas, las medallas de la ciudad, que se hace en el Palacio de Congresos para poder albergar ese catering que se hace después de la entrega de medallas, que en la Plaza del Teatro pues no se podría hacer. Así es, al final, bueno, pues consiste en seguir celebrándolo. Las izadas también se han tenido que suspender al ser al aire libre, pero bueno, esperando, disfrutaremos de las medallas como cada año y de ese reconocimiento. ¿El próximo evento en lo vecinal, cuándo llega?
Pues los próximos eventos vecinales ya empezamos a tener en las próximas semanas. También terminaremos con temas de carnaval. Tenemos tanto la Asociación de Vecinos Vázquez Clavel, que organizará su tradicional carnaval el fin de semana que viene, el domingo, y también vamos a tener un evento con la Asociación de Vecinos Plaza de Toros, también su tradicional Día de la Mujer. Bueno, queda mucho carnaval todavía. Todavía nos queda. Pues Enrique Rodríguez, gracias. A vosotros, Eva. Bueno, pues aunque se cancelen algunos eventos, pero todavía quedan otros cuantos de los que luego os hablaremos. Vamos ahora con un libro que se acaba de presentar dentro del ciclo Encuentros para lograr vivir más de 120 años. La cuarta vez que hacemos ya al doctor Manuel de la Peña, que además tiene hoy muy buena noticia. Le han nombrado embajador de la salud, estuvo con los del Río en Sevilla este fin de semana y lo han proclamado ya como el embajador de la salud. Así que como no lo íbamos a tener en Encuentros con la Cultura, en Trocadero, que es nuestro Pigmalión desde el principio. Y es que esta guía es maravillosa porque estamos hablando de vivir 120 años. Él ha entrevistado a pacientes suyos supercentenarios y nos da todas las herramientas y consejos. Pues la verdad es que estoy muy contento porque, mira, hace unos años nadie se imaginaba que iba a haber tantas personas en España que cumplieran 118 y 117 años. Y claro, mi madre, que cuando cumplió 93 pensaba que le quedaban 3 meses, ayer cumplió 100 años y sabe y está convencida de que puede llegar a los 120. Pero lo más divertido es que la semana pasada hice una entrevista a Angelina Torres Balbuena, que ahora es la más longeva de España, cumple 112 años, y le pregunté: Angelina, ¿estás dispuesta a llegar a los 120 años? Y me dijo que no, que ella pretendía llegar a los 170. Esta es la realidad, pero ¿por qué? Porque la persona que más ha vivido en la historia de la humanidad ha sido Jean Calment, que vivió hasta los 122 años, un mito en Francia. Por tanto, es real y mi libro lo baso en historias reales. Me he pasado mucho tiempo entrevistando a muchos. Mi target, mi público favorito, son más las señoras que los señores, porque las mujeres vivís 5 o 7 años más. ¡Qué bien! Sí, es cierto. Y me he pasado mucho tiempo entrevistando a señoras y señores de más, sobre todo más de 110 años. Y en España, Beatriz, más de 20.000 personas pasan de los 100 años. En el año 2010 escribí un libro que se llama El Tratado del Corazón, que es un libro muy reconocido a nivel internacional, y ahí va un solo capítulo titulado Corazón y longevidad. En el 2010 ya fue una revolución escribir sobre longevidad y eso me incitó a profundizar e investigar en longevidad. Hace 4 años me llama Forbes y me pregunta: queremos saber su opinión de cuánto va a vivir la humanidad. Y yo les dije 120 años, basándome en Jean Calment, o sea, en una historia real. Y a partir de la entrevista de Forbes me llamó la editorial mía, que es Penguin Random House, y me pidió escribir este libro. Y este libro lo que hice es, más que teoría, porque ya he escrito 12 libros, pero mis 12 libros eran sobre ratones, laboratorios, experimentos. Aquí no, experimentos, pero con humanos. Y me los he entrevistado y la verdad me he hecho hasta amigo de todos ellos.
notas, mira, lo primero es, todos tienen la tensión arterial súper controlada, 120, imagínate, la tienen muy perfecta. Colesterol, 120, bajito todos. Para no tener riesgo de ictus, se protegen bajando la tensión y bajando el colesterol. No fuma ninguno, no me he encontrado ningún supercentenario fumador. ¿Sabes cómo afrontan el estrés? Con serenidad, espiritualidad y mucha fe. Tienen una microbiota excelente porque al perder piezas dentales van transformando su alimentación y dejan de comer cosas duras para comer muchas cremas de verduras. Las cremas de verduras son ricas en prebióticos y esos prebióticos generan un ecosistema intestinal óptimo que crea una buena conexión intestino-cerebro y por tanto sus emociones son positivas gracias a su microbiota intestinal. Y esas son las claves más importantes, pero hay un denominador común entre todos ellos. Practican 20 minutos de ejercicio físico al día. Por ejemplo, Servando, con 109 años, hace bicicleta todos los días en la cama. Crescensia, con 110 años, hace una tabla de ejercicios físicos todos los días 20 minutos. Ejercicio físico esencial, 20 minutos al día. Hay otra cosa que me ha encantado y me ha sorprendido, y es: a todos les gusta la música, cantan, bailan y escuchan al menos 30 minutos de música al día, todos, les encanta. Y después, lo que te decía antes, una alimentación muy rica en proteínas vegetales. Tienen un pensamiento muy verde. Bueno, trataremos de hacer frente a estos consejos para llegar a ser más longevos con calidad de vida. La ciberdelincuencia ha crecido muchísimo a nivel nacional y en Marbella se ha creado una unidad específica para combatir este tipo de delitos. Así que vamos a conocer cómo funciona, quiénes la integran, con Óscar García, que es el inspector jefe del Grupo de Delincuencia Económica y Ciberdelincuencia. Muy buenos días. Muy buenos días. Viene acompañado de Rubén Collado, de la Delegación de Participación Ciudadana de la Policía Nacional. Bienvenido. Muchas gracias. Pues esto es una novedad. Desde el mes de agosto se crea en Marbella esta unidad específica, no solamente de ciberdelincuencia, sino también de delincuencia económica. ¿A qué ha habido que hacer frente? O sea, ¿en qué medida han crecido estos delitos? Pues digamos, desde la época de la pandemia, todo lo que son el cibercrimen, ciberdelincuencia, eso ha crecido una barbaridad. El último dato así que ha dado la Dirección General de la Policía, se supone que puede ser entre un 15 y un 20% de la totalidad de los hechos que se denuncian. Y es que es muy fácil. Una persona de cualquier otro punto de España tenga unos conocimientos mínimos básicos de informática y cometa hechos cuando la víctima está en la otra punta del país. O incluso ya podemos cruzar fronteras y hay muchos grupos criminales que operan en Europa del Este, en Asia, donde las víctimas las tenemos aquí cerquita. El espectro es muy grande, sí. No hablamos solamente de delitos de muchos millones, sino bueno, de cifras también pequeñas, sí. ¿No? El abanico es amplísimo. Sí, es curioso que, por ejemplo, el hecho que más se les da es lo que conocemos como estafa tarjeta, que son los típicos cargos fraudulentos, cuando la víctima repasa su extracto de movimientos, ve pues, un cargo que desconoce. Y es curioso que quizás ese cargo se ha producido, yo qué sé, en un restaurante en Singapur o el pago de un taxi en Polonia o cosas de este tipo, donde, claro, el seguimiento es muy difícil. ¿Cuántas denuncias al día se producen por ciberdelincuencia? Pues en mi grupo, antes de media, podemos tener 8 o 10 denuncias diarias, donde la mitad suelen ser de este tipo, lo que son los cargos fraudulentos. ¿Cómo estamos funcionando en Marbella con respecto al resto de España? Pues estamos ahí al pie del cañón y con los pocos medios que tenemos de personal, hombre, estamos siendo muy efectivos. Estamos consiguiendo un alto porcentaje de esclarecimiento de hechos y sobre todo lo más importante es conseguir el perjudicado, intentar que ese dinero que ha perdido que se recupere. Pero claro, es muy difícil luchar contra algo que cambia día tras día. Bueno, pues al final se viene renovando y los medios son cada vez
más difíciles, ¿no?, de detectar. Claro, porque este tipo de delitos implica una alta especialización tanto de los autores como también de la policía para poder perseguirlos. Y pues hay nuevas formas de engaño, nuevas formas de comunicación donde eso, el ciudadano pues tiene que estar pendiente de eso, de que no caiga en la trampa. Cualquier enlace, llamada sospechosa, tiene que tener muy en cuenta de desconfiar y intentar evitar eso, que al final le sustraiga el dinero de sus cuentas. Luego iremos con los consejos, con las recomendaciones, pero es cierto que a priori pensamos que son los mayores los que caen en este tipo de delitos y no es así, cualquiera, ¿no? Puede ser susceptible de caer en un engaño. Efectivamente, por eso la prevención la dirigimos a todo tipo de colectivos, desde muy jóvenes, porque hay muchos tipos de actividad delictiva relacionada con la ciberdelincuencia, a personas mayores. Es decir, no podemos focalizarnos simplemente en un estándar, sino tenemos que abarcar todo el espectro de la ciudadanía. Por eso desde la Delegación de Participación Ciudadana hacemos mucho énfasis en este tipo de delitos que hay que dar importancia. Tenemos que tener en cuenta de que a día de hoy se siguen produciendo delitos y estafas tan tradicionales como puede ser el timo de la estampita o el tocomocho, a la altura en la fase que estamos, ¿no? Estamos en el año 2025 y todavía este tipo de delitos. Ahora le añadimos todo este tipo de delitos que además, aunque muchos de ellos llevan una estructura social, llevan una ingeniería social, ahora cómo contactamos a las personas, pero su difusión es muy amplia. Cuando se produce este tipo de ataque, se produce a nivel masivo. Entonces, la víctima puede ser en realidad cualquiera, ¿no?, en este tipo de delitos. Entonces, por eso tenemos que dar esa cobertura y explicar y dar ejemplos de cómo sucede y que tenemos que ir siempre a métodos seguros. Cuando, por ejemplo, contactamos o vemos un anuncio en Facebook o en Instagram, tenemos que ser muy celosos y comprobar, ir a la fuente real de la página en concreto. Si yo, por ejemplo, un anuncio de una marca deportiva que a nosotros nos gusta mucho y vemos que está excesivamente rebajado ese producto, en lugar de clicar e ir a ese enlace, deberíamos de inscribir, por ejemplo, en Google la marca en concreto y ya comprobar si esa oferta en la página que nosotros introducimos manualmente es la misma oferta que estábamos comprobando en el anuncio. Entonces, simplemente con un poquito de prevención, no dejarnos... no picar en lo rápido, en el chollo, sino intentar averiguar y hacer un poquito de... ¿Esto es real? ¿Esta oferta es real? Eso sería una de las claves, tener un poquito de prevención, no ir rápido, pues voy a coger el chollo, porque además se aprovechan mucho estos ciberdelincuentes de las ofertas rápidas. Te ponen un contador o un número en rojo como que se va a acabar, y esa sensación de voy a perder la oportunidad lo que hace es que caigamos muchas veces en este tipo de estafa, ¿no? Claro, es que se ha ido perfeccionando muchísimo. Antes nos decían, bueno, hay que comprobar que las páginas tengan el candadito, comprobar que sea una página oficial, pero claro, ya la réplica es tan exacta que es muy difícil a veces de determinar, ¿no? ¿Cómo se lucha también contra las herramientas de la inteligencia artificial que pueden clonar pues, una voz, una imagen? Sí, ahora... vemos en muchos de estos anuncios, como estaba refiriendo anteriormente, que utilizan personas famosas, en las que utilizan su imagen y con inteligencia artificial ya podemos incluso clonar la voz. Yo he estado en algunos talleres de inteligencia artificial en lo que simplemente cogiendo o a través del WhatsApp de una persona, porque mandamos audio de voz, o directamente, si estamos hablando de personas conocidas, famosas, cogiendo audio de programas de televisión, podemos tener un montón de horas de voz de esa persona y clonar con extrema fiabilidad. Es que crees que es esa persona. Entonces, no podemos hacer caso de el famoso que nos da el chollo de criptomoneda, el chollo de invertir en cierto tipo de apartamentos, el chollo... Tenemos que ser muy celosos porque está claro que la inteligencia artificial es una herramienta que nos va a ayudar y va a hacer evolucionar mucho, como en su día fue Internet, pero también nos va a generar mucho trabajo, sobre todo al grupo del inspector, que va a tener mucho trabajo, por desgracia. Precisamente ha habido muchas sentencias favorables a estos famosos, ¿no?, que decías que se habían metido en una publicidad que era absolutamente engañosa. El trabajo que hacéis para evitar delitos con las criptomonedas, supongo que es bastante ingente. Esas son las que más dificultad tiene porque, digamos, hacer el seguimiento, ver la trazabilidad de ese tipo de criptomonedas es muy complicado. Porque cada vez hay mayor tipo de este tipo de divisas cripto, hay un montón de exchange, de blockchain, y el trabajo es muy laborioso. Y además hay que recurrir a veces con aplicaciones
informática de alto nivel, que hay pocas licencias digamos, de uso. Y es que es inimaginable ver, por ejemplo, el dinero de una cuenta cripto, bueno, de una billetera cripto, cómo se mueve a otra, lo pasa a un colectivo, de esta se mueve a otra, o sea, que se desgrana y luego se vuelve a juntar un montón de veces. Claro, es muy difícil y en países que también será Sí, complicadísimo acceder. Exactamente, los exchange, digamos que son como los bancos de criptomonedas. Hay algunos que digamos que son más oficiales, donde hay participación con nosotros, con la policía y también con las autoridades judiciales. Pero hay otros que se niegan, que tú le pides petición de datos, ni contestan ni nada, se atañen a su legislación nacional, están su sede, yo qué sé, cualquier país asiático por ahí perdido y es que es muy complicado, sí. Claro, aquí la legislación se debería endurecer para evitar este tipo de delitos que son muy masivos, ¿no? Sí. Aquí en Marbella recientemente tuvimos también uno bastante gordo. Sí, en concreto así de estafa de inversiones cripto, el año pasado hicimos un detenido con entrada de registro y demás, donde esta persona cerca de 1 millón de euros había estafado a las víctimas, que en este caso eran de Suecia. Y bueno, ahí por lo menos se han aportado bastantes pruebas para juzgados, se hizo el detenido, se han recogido gran cantidad de documentos falsos, también las cuentas bancarias españolas que tenía esta persona se han conseguido bloquear, o sea, por lo menos el paso primario se ha llevado a cabo, con éxito además. Un trabajo de mucho tiempo, de mucho esfuerzo y siempre, bueno, con efectivos que se quedan cortos, como decías. Sí, digamos en mi grupo tenemos 5 personas específicas de rollo ciberdelincuencia, pero es que es la gran cantidad ingente de atestados de asignaciones que nos llega es desmesurado y bueno, pues eso dificulta porque tienen un gran volumen de trabajo y claro, tengo a gente en mi grupo pues trabajando al 200% y está un poco saturado. Sí. ¿Más ciberdelincuencia que delitos económicos? Sí, ahí a la par, más o menos, sí. Porque como está explicando a Rubén, la estafa del día a día de siempre sigue habiendo. Estampitas, tocomocho, estafa inmobiliaria. Mentira. Sí, estafa inmobiliaria que tengo un piso para alquilar, la gente no comprueba, directamente te da la señal de reserva o te da el mes de fianza, el mes de entrada, sin ver el piso, sin una entrevista con el arrendador, es que no tiene sentido. Somos demasiado confiados y, Sí. y bueno, al final nos vienen los problemas. Bueno, vamos con las recomendaciones, aquellas medidas que podemos tomar, sobre todo para evitar que nos engañen en lo que se refiere a la ciberdelincuencia. ¿Qué podemos hacer? Pues cuando realizamos cualquier tipo de compra a través de Internet, hacemos mucho hincapié en intentar ir a fuentes originales, evitar picar enlaces, no llamar a los teléfonos que aparecen en los correos electrónicos porque son Los parte suyos. del engaño. Luego en las plataformas de compra de productos de segunda mano o de alquileres es importante intentar realizar toda la transacción a través de la propia plataforma, porque en muchas ocasiones se intenta, por cualquier tipo de excusa, el malo nos intenta que a través de otro medio le hagamos cualquier tipo de transferencia a modo de reserva. Voy a comprar un vehículo, si quieres que te lo reserve, porque tengo muchos interesados, me tienes que dar 100 euros. Al rato, cuando pasa siempre cualquier incidencia, te ha dado 100 euros, mira, es que mi mujer también lo estaba vendiendo por otro lado y le ha dado otros 200. Si tú me das lo mismo, ya te he quitado 200. Es así y ya te va dando vueltas hasta que te das cuenta de que te están engañando. Es decir, a desconocidos no hay que adelantar dinero nunca. Y por supuesto, en un medio de pago no recuperable, aunque te hagamos un Bizum y tal, o te mando por PayPal siempre que no sea en modalidad de compra, es decir, transacciones entre amigos, que ahí no cubre el seguro de PayPal. Es decir, tenemos que tener muy celosos. Todo lo hacemos a través de la plataforma y con seguridad. Mire usted, yo prefiero perder esta oportunidad antes de adelantar dinero porque ni usted me conoce a mí, ni yo. Sí. Vamos a intentar evitar, son cosas rutinarias que deberíamos de saber todo, pero la precaución, el chollo, el intentar coger lo que yo quiero, esa gana de intentar conseguir esa ventaja nos hace caer muchas veces en ese tipo de estafa. El tema de las tarjetas, muchas veces los establecimientos no son todos los celosos, ya no hay que pedir la identidad, entonces pasa a veces que habla con el establecimiento y está viendo y dice, bueno, esta persona que además es recurrente porque que roba tarjetas, te está viniendo cada 2 por 3 y te da un nombre diferente, a ver, por tu parte también ayúdanos. Dices con respecto al establecimiento, que el establecimiento compruebe. Por ejemplo, pasa mucho en las estaciones de servicio. Las estaciones de servicio
hay cierto tipo de delincuentes que además muchos de ellos se ve por su aspecto que pueden ser muchas veces toxicómanos, que están viniendo a comprar a este tipo de establecimientos una vez, otra vez, y vamos a ser un poquito celosos, que nos estamos dando, que vamos, Sí, que se puede pedir es DNI, evidente. aunque eso, si te da... no te da confianza, vamos a intentar prevenir, porque el perjudicado es una persona que hay detrás. Es decir, tenemos que ser empáticos en ese sentido. El tema de, a nivel de deepfake, lo que son las modificaciones de cara, el ejemplo que hemos puesto antes, según el Instituto Nacional de Ciberdelincuencia, a nivel nacional ha crecido más de un 200% este tipo de anuncios. Está es decir, está en expansión, hay una explosión con el tema de la inteligencia artificial. Otro tipo de datos, como ha comentado antes el inspector, está el man in the middle, es decir, el interceptor, que también ha tenido un crecimiento importante. Tenemos que tener en cuenta de que hay un 40% de perfiles falsos en Instagram, en Facebook. Tenemos que ser muy celosos. Hay que desconfiar mucho. Hay que desconfiar mucho en Internet. No sé si hay algo otro tip que se... No, coincido contigo que sobre todo eso. La prevención del ciudadano es vital. Claro. Porque es el que cliquea, el que atiende la llamada quizá del falso gestor o falso operador de alguna telefonía, y es al final el que cae en su error, en el engaño, y al final pues eso, consiente la transferencia de dinero del modo que sea. Si el ciudadano cumple o intenta cumplir esa norma de prevención a rajatabla, este tipo de delitos bajaría totalmente. Hombre, también temo, las entidades bancarias también tienen que jugar un papel importante, porque a veces veo operaciones que no tienen mucho sentido. Retiradas de efectivo de gran cuantía sin avisar, de un día para otro, yo qué sé, retiradas de 20.000, 30.000 euros. Eso en materia de prevención de blanqueo de capitales se tiene en cuenta. O gente que nunca ha tenido una cuenta, de repente se le abren en muy poco tiempo 6, 8, 10 cuentas. Eso está claro que sin su consentimiento o con su consentimiento un poco velado, le han creado varias cuentas para recibir dinero procedente de la estafa, luego hay retiras dinero y esa persona no tiene el control. Realmente son los autores del grupo criminal, son los que operan con esas cuentas bancarias. Sí, hay cosas que se podrían comprobar directamente y te ahorras todo esto, ¿no? Óscar, ¿qué piensas que está por venir? ¿Qué será lo siguiente? ¿Qué os teméis? Pues un auge también a nivel también judicial, yo creo que se va a saturar, porque el número de procedimientos está aumentando de medida y quizá pues llegue a un tipo de colapso, salvo que haya, no sé, a nivel legislativo, que haya ciertos cambios que facilite la investigación o al revés, que dificulte la comisión de estos hechos. Estaba a merced del Gobierno, estaba en previsión de aprobar no sé si era un real decreto para evitar, por ejemplo, en llamadas, digamos, como de publicidad o de operadores de teléfonos móviles. Pues eso, tengan que cortarlo, que solo sean mediante números fijos que estén en una lista de registro. Hombre, eso no ayudaría, muchas de estafas se evitarían. Claro, porque has dicho que hay del orden de ¿cuántas diarias de ciberdelincuencia? ¿6, 8? En Marbella, lo que en Marbella, sí, 8 o 10 denuncias de rollo cibercrimen. Claro, muchísimo. Sí, sí. Y solo este año llevaremos unas 350 casos, solo 2025. Con lo cual, al final, bueno, pues... Claro, eso se va acumulando, va sumando y bueno, ya la justicia está colapsada como para añadir también pues otro conjunto, ¿no? de denuncias. Pues muchísimas gracias por la visita y seguiremos hablando. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa para la publicidad de unos minutos y volvemos en nada. Hasta ahora.